Muy buenas tardes amigos de LCR Noticias. Esta ocasión estamos con el señor René May, sanador, humanista, embajador de la paz en algunos estados. Pero de entrada me gustaría, René, que nos platiques quién es René May. Nuestro público es en su mayoría maestros de educación básica. Excelente. ¿Quién es René May? Bueno, lo considero como una persona normal totalmente. Y durante años me fue buscando entre la meditación profunda de montaña, de desierto, bueno, de temperatura muy abajo, por tratar de entender el cuerpo, el cerebro. Y con los años, buscando entender los humanos y cómo puede ayudar, entendí que existe una parte muy importante que es la parte emocional del ser humano, no únicamente la parte química, y que eso debemos le dar un interés importante. Así que bueno, gira desde el mundo, tenemos una fundación internacional y tratamos de transmitir a las personas la necesidad, el interés de ayudar a los otros. Así es mi mensaje. Me gustaría que nos platicaras, René, sobre el programa que se inició en Veracruz de Educando con Conciencia y Amor. Bien, son de programas, tenemos varias cosas, eso es uno de ellos. Son de programas que permiten a los niños aprender a vivir mejor, más en paz, más en armonía, y eso nos da a nosotros, a la escuela por ellos, un muy buen resultado escolar. Significa que las notas es mejor y su actitud en la casa es mucho más tranquila, con más paz. Sí. Es muy pertinente, sobre todo en estos tiempos. Llevamos año y medio de pandemia, bueno, ya casi 2 años de pandemia, los niños encerrados, estamos en una transición de que si regresamos o no regresamos de forma presencial, y hay un debate entre los maestros que no sé si se llene con esta pregunta, una respuesta. ¿Qué debemos enseñar en estos momentos de tanta inestabilidad emocional de nuestros adolescentes, de nuestros niños? Yo creo que de forma sencilla, nosotros vamos a la escuela, aprendemos a leer, a escribir, así son los maestros, preparan a nosotros a tener un trabajo y no enseñan a nosotros el amor, no sabemos amar. Así que un día encontramos una mujer, un hombre, y sentí una afinidad, una química, eso es así es, y se crea una familia. Aparte de eso, no sabemos qué necesita tu marido, tu esposa, y esta parte del amor, la base de este conocimiento, de saber cómo podemos amar mejor, amar más. Y es esta parte, yo creo que la educación falta, que empieza para mí a la cortesía. Yo creo que la cortesía es una de las reglas principales de la conexión dentro de la humanidad. Yo sé que mi papá y mi mamá, nosotros, fue muy... Entonces, gente cuando la cortesía, nosotros debíamos saludar a todos, que conoce o no conoce la calle, buenos días, buenas tardes, a todos, pues estar seguro que no olvidamos. Y eso hizo que sí me ayudó a mí personal y a mis hermanos a tener una conexión más fácil, más agradable y con más compasión a los otros. ¿Cómo podemos enseñar este tipo de... Estoy totalmente de acuerdo, creo yo que es momento de que nuestros estudiantes de todos los niveles aprendan a ser compasivos, a ser generosos, a ser corteses. Pero ¿cómo lo podemos enseñar? Porque a fin de cuentas todos los maestros pues sabemos de todo tipo, ¿no? Y la psicología nos enseña que no puedo, bueno, no es que no pueda, es complicado que yo pueda dar algo que no recibí. Una persona que nunca recibió afecto, que nunca recibió amor, ¿cómo le puede enseñar a sus alumnos? Alors, eso la respuesta es bien sencilla. Es que desde mi fundación, antes de ser instructor, le pedimos a un instructor en preparación,
le pedimos de hacer al menos 2000 acciones gratuitas a otra. Por estar seguro que la persona está preparada. Yo creo que eso es una historia de preparación a la formación misma como maestro, claro, del conocimiento que necesito por transmitir a los niños y de poder aprender finalmente a conocer a los otros. Yo creo que para mí lo que falta a nosotros es aprender a vivir más consciente de la necesidad de los otros, de poder ir a des lugares de necesidad como visitar de niños enfermos, de personas enfermas, de personas de un accidente, de lugares muy pobres, ejemplo. Yo creo que eso te enseña la realidad, más que lo que creemos. ¿Será momento de un cambio de pedagogía? Yo personalmente tengo planeado de crear una universidad de medicina dentro de los años que vienen. Y la verdad, esta universidad de medicina, como el hospital que hacemos ahora, pide una atención perfecta, vamos a decir, la palabra es un poco exagerada, pero más perfecta menos, acerca de los otros, acerca de la atención al otro, que cada detalle es cuenta de un salud, buenos días, a la información que podemos dar del punto de salud y que nunca debemos limitar lo que nosotros conocemos o sabemos, que debemos permitir a la persona de buscar otro, de buscar a la parte emocional, de buscar más allá de lo que el intelectual encuentra. Yo creo que debemos abrir, sí, a una forma de inteligencia más emocional, vamos a decir. ¿Cómo podríamos, yo como maestro, cómo puedo influir más allá de la vida de mis alumnos? Al final de cuentas, la escuela, sobre todo en educación básica, muchas veces es un refugio de un estudiante. ¿Y cómo puedo lograr yo como docente influir en la vida de mis alumnos para que tenga un cambio positivo en su entorno, en su familia? Voy a te explicar algo. Cuando toma la decisión de ayudar a los otros, toma la decisión al mismo tiempo que voy a dar mi vida a eso. Tengo una familia, tengo hijos que cuidan. 24/24 soy pendiente que lo que hacer sirva a los otros. ¿Qué quiere decir? Que si toma la decisión de ser maestro, yo creo que debe tomar como un compromiso con la vida, que debe tener un compromiso 24/24. Por tanto, que cuide de tu familia, por tanto, de buscar el mejor, que significa que cuando va a hacer una clase, tratar de hacer la persona la más agradable que es posible, que pueda entender lo más posible. Y que cada día puede buscar que pueda ser mejor con ellos. Yo me recuerdo cuando estaba niño, 2 veces pasó eso, soy de pueblo, ¿no? Y cuando estaba niño primario, tenía una mujer de una gentileza increíble, todos de nosotros la aman, ninguno quería cambiar de clases por pasar a un nivel superior porque está muy bien con ellas. Y después en el camino encontrar un hombre igual, que está muy, muy agradable, que enseña a hacer de cosas que vuelan, de cosas de la vida de niños, por aprender a jugar un poco diferente. Y igual, y todos querían trabajar por este maestro, porque la atención que da a cada uno de nosotros, el alumno lo quiere regresar de forma natural y va a trabajar mejor, y si no trabaja, va a hacer eso, porque el maestro va a preguntar, ¿por qué no trabajas? ¿Qué te pasa? Y así que vamos a hablar, compartir. Yo creo que como un médico, con el tratamiento de Hipócrates, yo creo que el maestro es muy importante dentro del principio de educación de la vida, de la sociedad. Y yo creo que es un compromiso que debe tener con su vida misma. Es lo que creo, por poder ir más allá de la parte intelectual. Y yo le pido a mi instructor de tener este compromiso 24/24 dentro de su vida. No que lo hacer cuando ayuda, no, que es 24/24, que de tener una conciencia
bien firme, bien presente a todo lo que hace y a lo que dice. Todo lo que hacemos en el aula influye de alguna Sí. forma en nuestros alumnos. Sí, claro que sí. Por lo tanto, es una responsabilidad muy grande ir a Claro, pararte frente muy a grande, un muy grupo. muy ¿verdad? grande. Es enorme. Para mí, los maestros son la fuente del equilibrio de la educación dentro de la humanidad. Existe la educación parental que va dans les bases, que a veces no le da, a veces no, de la cortesía. Mais yo creo que el maestro, yo creo que es una responsabilidad no más importante, porque son dos cosas diferentes. Mais para mí sí que le va a permitir d'encontrar une connexión con la humanidad. Les papás y les mamás son la familia, es una cosa. Mais el maestro son la primera conexión con los otros que no conocen, los alumnos, el maestro mismo. Y que podemos crear suavemente esta conexión con la humanidad. Para mí es una responsabilidad enorme y que tiene un impacto enorme en la vida del niño. Entonces el maestro tendría que convertirse en lo que sigue de la piedra angular, que es la familia, Sí. a transformar Sí. a ese muchacho Absolutamente. en una persona de bien, en una persona Sí. útil a su sociedad, más que a... Sí, que puede llevar a los niños más allá de la parte intelectual, que en acuerdo con el director, que puede ir a visitar un asilo de ancianos, que puede ver de campo, que enseña al mismo tiempo el valor de la naturaleza, que va a recoger de basura, no sé, un lugar que puede, no sé, hacer de la pintura, un lugar, algo que tiene un sentido con la comunidad de la humanidad, sí. Entonces nos falta más humanidad, menos matemáticas. No dice que no le falta, no me permitió de hacer eso, es un consejo que me parece que aplica en mi vida y que me da un buen resultado porque, ¿sabes? La vida, venimos aquí sin nada, un día te vas sin nada. Y yo creo que muchas personas como maestro dedican su tiempo, su atención a ellos. Yo creo que hizo hace poco una conferencia con la ONU diciendo que los protocolos tienen una ventaja y un equilibrio, permite de seguir la regla, y me parece muy bien. Cuando no tenemos nada que pueda hacer más por la persona, que no puede lo salvar, que no funciona, que va a morir, que puede morir la persona, yo creo que los médicos son suficientemente preparados por tomar una decisión y salir de un protocolo. Para mí, yo creo que el maestro es igual. Son des personas preparadas que pueden enseñar más allá de la parte intelectual la vida con el intelectual a los niños. Para mí es una responsabilidad enorme que tienen los maestros, que no lo toma como conciencia, lo toma como trabajo. Algunos lo toman como conciencia, claro, y algunos lo toman como trabajo. Yo creo que es aquí que se separamos lo que va a preparar los futuros alumnos con una buena educación y conexión a la sociedad, a la humanidad, y el otro quiere hacer como un trabajo, nada más. En ese sentido, René, yo lo veo así, yo lo veo como una pelea constante entre el docente y el alumno. Estamos peleando contra el internet, contra los contenidos de odio que hay actualmente, a los que los muchachos tienen acceso todo el tiempo, todos los días, desde muy pequeños. ¿Cómo lidiar con eso desde un punto de vista educativo? Alors, por mi experiencia, yo no soy maestro, nunca lo hizo, tengo hijos, que sí, pero no soy maestro, no quiero tomar el lugar de maestro porque es un lugar que yo se preparo por eso y tengo mucho respeto por lo que hacen. Somos en una sociedad que son en acuerdo o en desacuerdo no va a cambiar. Puedo decir que el internet no está bien, te aseguro que eso no va a cambiar nada. Yo creo que debemos explicar únicamente a las personas, a los niños, discúlpame, la consecuencia de eso, nada más. Que
que pueden elegir ellos mismos por el valor del profesor, qué es bien, qué es mal. Yo creo que no podemos decir, saber hacer entender no está bien, todo eso. Y es verdad que lo decimos una vez, pero yo creo que más lo debemos decir como punto de vista, no como educación. Porque puede ser lo que quiere. Los niños van a continuar a mirar. Le puede decir que está bien, que está mal. La única cosa que va a levantar su conciencia es cuando ama a su papá, su mamá o el maestro. Y que el punto de vista del maestro que ama, le dice, saber, debe tener mucho cuidado porque eso para mí es un error. Nada más. Yo creo que eso es una lucha real con la conciencia. Si no lo hace con la conciencia, puede hablar de lo que quiere, el tiempo que quiere. No va a cambiar nada. Porque el papá y la mamá le dejan hacer. Donc, cuando sales de la escuela, que importa tu palabra. A la diferencia que si los niños te aman, te respetan, a eso sí, va a tener más atención. Hay una gran diferencia entre imponer sí, eso. y querer y levantar la conciencia de los niños. Dar un ejemplo a los así alumnos. Así es. Sí. Muy bien. Te agradezco mucho, René, esta plática. Esperemos que sea de gran utilidad para todos ustedes, amigos maestros. Y que nos hayas dado esta oportunidad de esta charla, de esta plática. Y bueno, es que son momentos muy complicados, ¿no? No lo es nosotros que lo complicamos a nuestra cabeza. Debemos aprender a se adaptar. Saber, yo voy a de lugar muy pobre a veces, de miseria más que aquí es en India, en África, o a México, o a Brasil. Voy a de lugar que no tiene agua, no tiene electricidad. La familia come dentro de marmitas por todos. Yo vivo eso. Y cuando voy con ellos, me adapto a ellos. Si voy a una cárcel, me adapto a ellos. Yo no hablo grosero, eso nunca fue por educación de papá y mamá. Me quiere decir que me adapta a donde estoy. No voy a venir a imponer mi filosofía o mi pensamiento. Claro. Eso es un error total. Debemos adaptar, así que yo creo que debemos adaptar a la sociedad, al movimiento de esta pandemia que está terminando poco a poco, y adaptar tu enseñanza, tu conciencia, más que tu intelecto, tu conciencia, a la forma que tenemos. Quiere decir que si tengo un coche nuevo para ir de Monterrey a México, está bien. Y si tengo un coche vieja, bueno, voy a verificar el aceite. ¿Entiendes? Voy a tener cuidado que, bueno, espero que va a llevarme a hacer como lo que tengo. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo llevar eso? Es la adaptación el mejor. Y la adaptación depende de la aceptación que tenemos en la vida. Las expectativas de las personas, que a veces se ven mermadas por este tipo de situaciones como la pandemia, que si antes la depresión era la epidemia del momento, ahorita es más fuerte incluso que la pandemia, sobre todo en nuestros niños, en nuestros adolescentes, que han estado encerrados tanto tiempo. Yo creo que no podemos parar de dar un ejemplo. Debes adaptar a la pandemia, después de pandemia. Nosotros preparamos lo después de pandemia. Un día me recuerdo a un profesor, un maestro, un profesor, que hablamos de una cosa, bueno, de los otros de eso, porque me pidió de hacer eso en un colegio, y levantó la mano, me dice, me pregunta algo. Y le dice, ¿tiene dentro de tu cosa un coeficiente intelectual? Me dice, sí, dámelo. Yo no lo conozco, mais dámelo. Lo llenó y le regresó. Cuando le regresó eso, mirando la respuesta, que fue a 100%, a este momento me mira, me dice, ¿cómo hacer eso? No, ¿cómo hacer eso? Te habla de algo que puede te dar un ejemplo. Y funciona, mira. ¿Por qué te hacer eso en varios segundos te llena eso? ¿Por qué los otros no lo van a hacer? Porque no sabe. Te habla de algo que conoce. Así que a ese momento este profesor cambia totalmente y toma la decisión de escuchar lo que voy a decir y quiere dar de la importancia del análisis. Quiere decir que no podemos pedir a los niños
de hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. Dentro de tu vida, dentro... Y importa, la pandemia es lo que es. Nosotros, bueno, como todos, tenemos una familia, una casa, vivimos encerrados como todos al respecto de lo que pidió la salubridad y lo hicimos con respeto, claro. Y hoy que se abrió, empezamos a reconectar suavemente y continuamos, hacemos... Mucha gente me pide de hacer mensaje de paz. A México no puedo, voy a hacer a Chicago porque la reglamentación es diferente. En España, a Mallorca, en Turquía, voy a hacer de mensaje de paz con mucha gente. Porque allá la regla, la ley me permite, pero aquí no quiere. ¿Entiendes? Me adapta. Y yo creo que el profesor es igual. No debe separar y decir, somos en pandemia. No, somos en pandemia, vamos a readaptar su educación, su conocimiento con la pandemia, no a la pandemia, con la pandemia. Significa que no poner en pregunta tu formación, tu enseñanza a los niños. Eso no. Significa no significa que debemos se adaptar a la pandemia. ¿Entiende? No es un problema. Una persona es una circunstancia. Que parte de la vida. Sí, cada siglo viene una pandemia. Y va a venir otra. Nosotros mismos creamos de virus. Imaginen quién somos en realidad. Debemos adaptar a la necesidad y importa. Así que no poner en pregunta el valor o la capacidad del maestro. A la salida, ¿qué resulta? Resulta que es la adaptación a una situación, a un accidente. ¿Qué pasa? ¿Cómo debemos reaccionar? Bueno, un accidente, eso pasa, no es útil que te enojo, no tiene herida, nada, bueno, hacemos el papel, nada. Lo que tenemos que fomentar es la resiliencia. Sí. Una adaptación a la necesidad. Somos en una pandemia, bueno, es un problema, así somos, y no nosotros todos. Debemos adaptar tu conocimiento a la pandemia. Eso me parece esencial. Y yo creo que aquí encontramos un verdadero profesional que se adapta. Sí, para mí sí. Muchas gracias, René. Muchas gracias por esta entrevista. Qué placer. Y bueno, sigamos mandando un mensaje de paz, ¿no? Bueno, necesitamos. No sé si podía te contestar, pero lo que yo soy seguro, al menos, es que levantó más preguntas. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.